Las montañas de los Apalaches se encuentran entre las formaciones geológicas más antiguas de la Tierra, una vasta y ancestral tierra salvaje que ha sido testigo del paso de los eones. El folclore local está impregnado de advertencias sobre el adelgazamiento de la realidad que ocurre en lo profundo de las cuencas una vez que el sol se oculta tras la cordillera. Se dice que, a cierta hora, los límites de la biología y la física comienzan a disolverse, permitiendo que se agiten cosas que no tienen cabida en nuestra comprensión de la naturaleza. Esta noche, veremos algunas grabaciones escalofriantes que sugieren que algunas de las cosas que acechan en estos bosques nunca debieron ser descubiertas por ojos humanos. Estos son vistazos a una oscuridad que no solo se esconde, sino que espera. El primer encuentro nos traslada a la humedad sofocante de una noche de mediados de verano en los bosques profundos de Virginia Occidental. Nuestra fuente para este metraje es un excursionista experimentado que, a pesar de llevar años recorriendo el sendero de los Apalaches, afirmó que nunca se había sentido verdaderamente cazado hasta esta excursión específica. Según su relato, la atmósfera cambió instantáneamente al ponerse el sol. La cacofonía habitual de grillos y cigarras cayó en un silencio repentino y antinatural, reemplazado por lo que describió como una presencia pesada y aplastante que parecía vibrar en el aire a su alrededor. Sentía como si unos ojos estuvieran clavados en su nuca, pero cada vez que giraba su linterna hacia la espesura, no encontraba más que laureles de montaña enredados y robles centenarios. No fue hasta que llegó a un claro cerca de un barranco empinado que sintió una gota de un fluido frío y viscoso caer sobre su hombro. Cuando finalmente reunió el valor para apuntar su haz de luz hacia arriba, hacia el dosel del bosque, capturó la imagen que desde entonces ha obsesionado a los investigadores paranormales. Colgando de la rama esquelética de una vieja tsuga se encontraba una figura humanoide de proporciones imposibles. Sus extremidades eran pálidas, alargadas y demacradas, envueltas alrededor de la madera como las de un primate hambriento, pero su rasgo más perturbador era su rostro. O mejor dicho, la ausencia total de uno. Donde un humano tendría ojos, nariz y boca, esta entidad poseía solo una superficie lisa y pálida interrumpida por un único y profundo vacío negro. Este cara hueca no solo se veía oscuro, parecía ser un agujero literal en el tejido del mundo, un vacío que parecía tragarse los mismos fotones emitidos por su linterna. Las leyendas locales hablan de estos acechadores, o cripes, como maestros de la imitación que pueden replicar perfectamente el sonido de un bebé angustiado o de una mujer pidiendo ayuda para atraer a los viajeros fuera de los senderos marcados. Sin embargo, al observar este metraje, queda claro que la criatura no es solo un depredador, es una anomalía. Permaneció perfectamente inmóvil, mirando hacia abajo con ese abismo infinito donde debería haber un alma, esperando a que el excursionista cometiera un solo movimiento en falso. En lo profundo de las indómitas y extensas tierras salvajes de la cordillera de los Apalaches, existe una leyenda persistente e inquietante sobre entidades que no pertenecen del todo a este mundo, pero que están desesperadas por camuflarse en él. Esta grabación de una cámara de rastro, capturada en un tramo remoto del bosque donde el dosel es tan espeso que la luz del sol rara vez toca el suelo, supuestamente documenta un fenómeno conocido localmente como un mímico. Para el ojo inexperto, el video comienza de manera bastante inocente, un ciervo de cola blanca común, una vista habitual en estos lugares. Entra en el granulado encuadre de tonos esmeralda de una cámara de visión nocturna activada por movimiento. Sin embargo, a medida que el animal se desplaza hacia el centro de la toma, las leyes de la estructura esquelética y el crecimiento biológico parecen romperse en tiempo real. El espectador se ve obligado a observar con horror silencioso cómo las patas delanteras del ciervo comienzan a distenderse, con las articulaciones crujiendo y alargándose hasta parecerse a los brazos larguiruchos y aterradoramente largos de un ser humano.
El cuello se estira hacia arriba con una fluidez nauseabunda, alcanzando alturas de las que ningún ser vivo debería ser capaz, como si la criatura intentara mirar por encima de un muro que no existe. Pero el verdadero terror reside en la transformación facial. La mandíbula no solo se abre, se desencaja horizontalmente, con la piel estirándose y desgarrándose para revelar un conjunto de rasgos que son innegablemente humanos en su disposición, pero completamente erróneos en su ejecución. Es como si una entidad de otro mundo estuviera intentando vestir la forma de un ciervo, pero careciera de una comprensión fundamental de la geometría terrestre. El momento más escalofriante ocurre cuando la criatura detiene su transformación frenética y errática, y gira la cabeza con un chasquido seco, similar al de un ave, para mirar directamente a la lente de la cámara. Los ojos que devuelven la mirada no son los ojos laterales e instintivos de una presa, están orientados hacia adelante, son inteligentes y están llenos de una curiosidad depredadora que sugiere que esta cosa está aprendiendo. Es un recordatorio inquietante de que, en las montañas más antiguas del continente, la fauna que encuentres podría no ser fauna en absoluto, sino algo ancestral tratando de descubrir cómo parecerse a nosotros. A gran altura sobre el fondo del valle, donde el aire se vuelve tenue y el viento acaricia con un mordisco metálico y afilado, se encuentra el territorio de los centinelas. Este metraje fue capturado por el dueño de una remota cabaña de montaña que se había cansado de notar que su ganado desaparecía, no con las señales desordenadas de un ataque de coyotes, sino simplemente esfumados, como si hubieran sido borrados de la ladera. Instaló un sistema de CCTV de alta definición con vista a una cresta escarpada y asfixiada por la niebla que los ancianos locales le habían advertido durante mucho tiempo que era tierra profana. En una noche en la que la niebla entró como un sudario espeso y blanco, los sensores de movimiento se activaron, capturando algo que desafía nuestra comprensión de la historia antigua. De pie, justo en el borde del precipicio, se encuentra una figura imponente y sombría que mide fácilmente 3 metros de altura. Su cuerpo posee una musculatura robusta y de apariencia humana, pero su cabeza es el cráneo blanqueado y curtido de un alce, adornado con astas macizas y curvas que parecen rastrillar las nubes bajas. Lo que hace que esta grabación sea verdaderamente pesadillesca es la quietud de la criatura, no respira, no se balancea y no caza. Simplemente permanece allí como un guardián silencioso de la cresta, con sus múltiples ojos brillantes atravesando la bruma con una inteligencia fría y primordial. Se rumorea que el centinela es una entidad que precede a la llegada de los humanos a los Apalaches, un remanente de una época en la que el mundo estaba gobernado por espíritus de piedra y hueso. Representa un tipo diferente de terror, no el miedo frenético a un depredador, sino el pavor existencial de darse cuenta de que somos intrusos en un dominio que nunca fue destinado para nosotros. Mientras la niebla pasa rodando junto a su forma inmóvil, la criatura permanece como un sombrío recordatorio de que algunas partes de estas montañas todavía se rigen por las viejas y silenciosas leyes de la cumbre, y aquellos que se alejan demasiado hacia estos lugares sagrados y oscuros, rara vez vuelven a ser vistos. En las profundidades laberínticas de la región carbonífera de los Apalaches, la tierra está plagada de miles de kilómetros de túneles abandonados y en ruinas, venas de oscuridad que han sido selladas de la luz durante casi un siglo. Este segmento de metraje fue recuperado de una tarjeta SD fuertemente corroída, hallada dentro de una linterna frontal oxidada cerca de la entrada de una mina colapsada en el condado de Harlem. Looks like very old tunnel. La grabación es una caótica perspectiva en primera persona de alguien navegando por el vacío absoluto, con solo una linterna parpadeante como guía. Mientras el haz de luz recorre las paredes húmedas y escarpadas, finalmente se posa sobre una figura que permanece perfectamente inmóvil en una galería sin salida. A diferencia de las otras entidades documentadas, esta figura no tiene una forma sólida. Se presenta como la silueta de un hombre compuesta enteramente por estática analógica de televisión en blanco y negro, vibrante y frenética.
Parece un agujero en el espectro visual, una tormenta localizada de interferencia electromagnética con forma de sombra humana. El hombre de estática no se desplaza mediante la locomoción tradicional, en su lugar, se pixela violentamente a través del aire. A medida que la respiración del camarógrafo se vuelve frenética, la entidad parece teletransportarse, acortando la distancia en ráfagas cortas y discordantes que parecen fotogramas perdidos de una película. El folclore local entre las antiguas familias mineras habla de estas almas corrompidas, hombres que pasaron tanto tiempo bajo la presión profunda y sin luz de la tierra que su propia esencia comenzó a desmoronarse, fusionándose con los extraños minerales radiactivos que se encuentran en el núcleo de la montaña. Se describen como distorsiones trágicas y violentas de la realidad, condenadas a existir en un estado de ruido visual perpetuo. El metraje termina abruptamente cuando la estática comienza a emanar de la figura, consumiendo finalmente todo el encuadre hasta que la señal de video muere en un grito de ruido blanco, dejando atrás solo la inquietante pregunta de qué le sucede a una persona cuando pierde su vínculo físico con este mundo. La grabación final nos aleja de los bosques y nos lleva al asfalto, específicamente a un tramo de un paso de montaña estrecho y envuelto en niebla alrededor de las 3 de la mañana. El metraje, extraído de la cámara del tablero de un camión de carga, captura un fenómeno que es tan físicamente imposible como aterrador. Mientras las potentes luces altas del camión luchan por atravesar una pared de neblina gris, una forma surge repentinamente de la oscuridad. No es un hombre, y ciertamente no es un animal. Parece ser una masa caótica de extremidades pálidas y multiarticulares, docenas de brazos y piernas fusionados sin un torso o cabeza discernible. Este rastreador vertical no corre por la carretera, se escabulle con un movimiento frenético, similar al de una araña, que parece ignorar las limitaciones de la gravedad. Su movimiento es un torbellino de codos y rodillas hiperextendidos, haciendo clic y crujiendo sobre el pavimento en una orientación vertical que parece un error, glitch, en un videojuego. El conductor del camión informó más tarde que la criatura no emitió ningún sonido más que un chirrido metálico y agudo que hizo vibrar el cristal de su parabrisas. La anatomía del rastreador es un caos biológico absoluto, lo que lleva a algunos teóricos a sugerir que los Apalaches contienen puntos delgados, portales invisibles donde el tejido de nuestra dimensión se ha desgastado. Esta cosa podría originarse en un lugar donde las reglas de la evolución y la geometría operan bajo una lógica que llevaría a la mente humana a la locura. Cruzó la carretera en una fracción de segundo, desapareciendo en la pared de roca vertical de la montaña como si la piedra no fuera más que agua. Sirve como una sombría advertencia final, en la profunda noche de los Apalaches, las cosas más peligrosas no solo se esconden entre los árboles, sino que se mueven de formas que nuestros ojos nunca fueron diseñados para ver.